Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi amada iglesia. Qué gusto verle. Nos gozamos de estar en la casa de Dios. Doy gracias a Dios por las visitas que se encuentran en derredor nuestro. Nos gozamos en el Señor de verles aquí. Y les quiero decir que esta es casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros somos una familia extendida, la familia de la fe en Cristo Jesús, que te demuestra un amor de esa misma manera, sin fingimiento. Fingimiento. Se me está olvidando el español, pero seguimos practicando. Amén. Nos gozamos en el Señor. Gracias por estar aquí. Realmente hoy es un día hermoso, un día de victoria. El Señor realmente pues está llenando la casa. Nos lo glorificamos en el glorioso nombre de Jesús. Con mucho esfuerzo, con mucho sudor, hasta sudor, lágrimas, rodillas. Tiempo con el Señor, pues podemos ver poco a poco los frutos. Estamos recogiendo frutos. Son tiempos de cosecha, son tiempos donde el Señor está manifestando su esplendor y su gloria. Él nos procesa, Él nos guía día a día y Él está en derredor nuestro. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta la consumación de los tiempos de la humanidad, del Cronos, en su Kairos. Dios está en medio de nosotros. Amén. Él no nos deja solos, Él no nos desampara. Él simplemente permite que pasemos procesos de vida para entonces eventualmente Él manifestar su esplendor y su gloria, y que la realidad de Cristo Jesús siempre esté en nuestros corazones por los testimonios de vida, de la cobertura de Él en nuestros caminos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Se siente bien estar en la casa de Dios. A los que nos ven a través de esta plataforma, les bendigo. Y no te estás conectando por mera casualidad. Es que ya Dios tenía un plan reservado, un momento donde Él quería captar tu atención y nos ha utilizado a nosotros, al Cry Chapel, el servicio hispano, para nosotros poder llevar esa palabra que tú necesitas. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues gracias visita, gracias iglesia por estar aquí. Quiero decirle a los que nos están viendo en esta plataforma que nos encontramos ubicados en el 5225 de la Isle of Bronson Memorial Highway. Esto es San Cloud, Florida. Si está en la zona en algún momento, visítanos. Si no tienes un lugar donde congregarte y vives en el área, estamos aquí para nosotros bendecir tu vida, para recibirte. Nos encontramos en dirección de Kissimmee por la 192 hacia San Cloud. Después que pasas la luz a la intersección de Narcusi, sigues adelante a la 192 y nos vas a encontrar a la izquierda antes del Yonker de San Cloud. Creo que es el único Yonker. Así que estamos en la zona y aquí estamos para bendecir tu vida, mis amados. Ven a congregarte. Sal de tu casa, vamos para la iglesia. Dios tiene una cita divina contigo en este lugar para ti. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y aquí se siente la presencia del Señor. Esto me lleva a mí a lo que el salmista pronunció en el Salmo 16:11. Dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Pero al comenzar el versículo tiene algo muy interesante, es que dice: me mostrarás la senda de la vida. ¿Y cómo Él nos muestra la senda de la vida? Buscando la presencia. ¿Y dónde conseguimos esa presencia, esa plenitud y ese gozo? Cuando nos congregamos como hermanos en la fe, buscando esa coinonía y buscando esa manifestación que necesitamos del Espíritu Santo con todo su esplendor y su gloria. ¿Cuántos alaban el glorioso nombre de Jesús? Levantas tu mano, si tú lo crees, levantas tus manos al cielo en señal de agradecimiento a Dios por quien es en nuestras vidas. Vimos que el worship vino todo como de rosado, más o menos. Y yo pues me siento parte del grupo de adoración, así que yo voy a cantar ahora. Amén. No, voy a cantar de verdad. Y es que cuando hablamos de la presencia de Dios, me lleva a mí unos coritos de los 80 que yo cantaba con mi abuela allá en la iglesia cuando tenía 11 años, cuando conocí al Señor, que decía: el cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el estrado de sus pies, diciendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué alegría, por eso yo no quiero más pecar, quiero ser tu santo templo, donde tu espíritu venga a morar. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Así que Manuel, prepárate que
Voy para encima. Nos gozamos del Señor, verdaderamente en la presencia del Señor en plenitud de gozo, iglesia. Y aquí pues nos encontramos reunidos en esa misma fe, en ese mismo amor y ese mismo espíritu. Nos gozamos en el Señor, la alegría y gozo en nuestros corazones siempre. Alabado sea su santo nombre. Pues mis amados, hemos estado predicando una serie la cual ha sido titulada Siguiendo las pisadas de Jesús. Y así hemos ido caminando a través de ya la cuarta, quinta semana, siguiendo lo que Jesús hacía en su ministerio terrenal de alrededor de 3 años y medio. Es tanta la plenitud y toda la información que podemos encontrar acerca de Cristo, que realmente es un tema muy abarcador y se nos hace un poquito pues cuesta arriba poder cubrir todos los detalles de su ministerio aquí en la tierra, pero hemos tocado, vamos a decirles, reseñas, y cada vez que abrimos la escritura buscamos los evangelios, buscamos el contexto bíblico desde el Antiguo Testamento, el significado en arameo, hebreo, griego, pues uno aprende, esas cosas se aprenden, pero no es el aprendizaje, es la acción, como lo que nosotros entendemos de las escrituras lo manifestamos por medio de nuestras acciones, amada iglesia, porque el conocimiento es bueno, claro que sí, pero es como tú te relacionas en tu comunidad, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu hogar. Eso es lo que hace la diferencia, porque recuerdo yo personas que no tenían ni educación ni intelecto, sin saber leer, amado, cómo hablaban de las sagradas escrituras, cómo pronunciaban a Cristo y tenían un testimonio de vida hermoso, mientras uno ve gente letrada y educada, que son las personas más altivas y arrogantes. Eso se ve, amados. Por eso es que Jesús se pronunció y dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis reposo para vuestras almas. Nosotros tenemos que modelar a Jesús y seguir sus pisadas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nos gozamos del Señor. De hecho, en las escrituras todo nos lleva a lo que es Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis, Cristo es el centro de lo que es las sagradas escrituras. Me dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21-25 lo siguiente, que de tanto fueron los milagros, los prodigios, tantas las cosas que hizo Jesús, que no cabría en los libros de este mundo todo lo que Dios hizo. Y es que Jesús iba a las comunidades, dice que había pueblos y sanaba a todo el mundo en ese pueblo. Imagínense, aproximadamente aparecen en los evangelios alrededor de 40 milagros registrados de Jesús, pero los milagros de Jesús fueron miles y miles, fueron incontables. Imagínense, amado hermano, que nos dice Juan 21-25. Y hay también otras muchas cosas que hizo nuestro Salvador Jesús, las cuales si se escribieran una por una en detalle, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Y todavía Dios sigue haciendo milagros, todavía Cristo sigue haciendo milagros en nuestra vida, porque le servimos a un Dios que está vivo, no le servimos a un Dios muerto. ¿Cuántos lo creen? Esto me lleva también a la realidad de Cristo, a la inmensidad de Él, cuando en Apocalipsis 22:13 dice que Él es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Definitivamente el hablar de Dios es un tema que no tiene límites, un tema que no tiene fin. Nos gozamos en el Señor. Pero como nosotros tratamos de desmenuzar las Sagradas Escrituras, el Señor por medio del Espíritu Santo nos da revelación, estudiamos y entendemos. Y esto me lleva a mí para empezar con algo, pues, para que se sonríen, porque los veo un poco serios, se rían un poco. Y es que me lleva a un célebre personaje de la literatura inglesa, allá en Londres, Inglaterra, hace poco más de cientos de años. Que él decía así, decía este personaje: no se desesperen, vamos por partes. Y así les digo yo, iglesia, no se desesperen, vamos por partes. Pedazo a pedazo, iremos cortando esos pedazos, los vamos a ir acomodando, pero todo va a ser con calma. Ese personaje iba como la canción de Despacito, iba poquito a poquito, pero llegaba a su objetivo, pedazo a pedazo. Y no sé si alguien sabe quién era, alguien sabrá quién sería ese personaje. Yo creo que no, porque nadie sabe quién es. Tal vez normal, pero está en los niños. Ese personaje tiene un nombre, aunque era ficticio: Jack el Destripador. Jack el Destripador a sus víctimas las picaba en pedazos, iba con calma, y así él cometía sus crímenes y nunca se supo quién fue él, según las novelas inglesas. Y entonces, ¿qué le quiero decir? Que nosotros tenemos que ir, perdone que, ¿verdad?, lo gráfico, porque fui de esta historia viene de serio,
Perdonen lo gráfico, pero es que nosotros tenemos que estudiar la escritura con calma, desmenuzarla, entender lo que ahí está escrito, porque si no podemos caer en un mensaje de error, y eso no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que Cristo se revela en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo y nosotros hagamos lo que la palabra dice. ¿Cuántos lo creen? Que es el hacer discípulos, que es el congregarse, que es el buscar la presencia de Dios, que les acabo de decir que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Amén. Pues, amados, hoy vamos a estar predicando bajo un tema que va todo con el pueblo cristiano, con lo que celebra el pueblo cristiano, la iglesia tradicional y el mundo evangélico. Y se celebra hoy, domingo 13 de abril. ¿Cuántos saben que se celebra hoy? Domingo de Ramos. Amén. Pues, amado, el título de este mensaje no es para menos, es la entrada triunfal. ¿Y la entrada triunfal de quién? De nuestro Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Pues vamos a ir a las Escrituras, mis amados. Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 21, del 1 al 9. Luego vamos a ir viendo el contexto histórico, qué es lo que estaba pasando en ese momento, qué había pasado antes de esa entrada triunfal. Y vamos a ir adelante viendo y siguiendo las pisadas de Jesús en este mensaje de hoy, la entrada triunfal. Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 9. Una vez se encuentra en el texto, en reverencia a las Sagradas Escrituras y al Señor, se ponen de pie para la lectura de su santo evangelio. Amén. Dice la palabra en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor les necesita, y luego los enviará de vuelta. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, y fue el profeta Zacarías cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, un hijo de animal de carga. Dice el versículo 6: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó. Esto nos habla de obediencia, iglesia. Dice: y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima del asna. Y la multitud, que era muy numerosa, esto es la entrada de Jerusalén, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pueden sentarse, amada iglesia. Amén. Vive Dios. Nos gozamos en el Señor. Vive Dios. Vamos a prestar atención a esta palabra, mis amados, y vamos a ir al contexto de lo que acabamos de leer. Podemos ver que ya estaba Jesús en las postrimerías de su ministerio terrenal. Amén. Ya solamente faltaban de 4 a 5 días para lo que fue su crucifixión. Santo Dios. Varios días antes también del lavado de pies de los discípulos, obviamente la última cena y la entrega de Jesús. Alabado sea su santo nombre. Mediten en eso, amado, el proceso por el cual estaba pasando Jesús en su humanidad. Mas, sin embargo, él enmudeció y no abrió su boca en medio del proceso. Le tocó vivir en él, siendo azotado en su crucifixión. Mas estos días antes él sabía lo que se acercaba a él. Mas, sin embargo, de manera sencilla, mansa y humilde, entra a la ciudad de Jerusalén. En paz, un cordero que quita los pecados de este mundo. Ese es nuestro Salvador. Pues aconteció la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos a desmenuzar entonces los versículos anteriores. Y es que en Mateo capítulo 20
versículos 17 al 19, nos dice algo muy interesante de antes de la llegada de Jesús a Jerusalén. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, o sea, no había llegado, iba hacia Jerusalén. Amén. Tomó a sus 12 discípulos. Esto nos habla de que Él cuidaba de ellos, Él sacaba tiempo para ellos, Él los discipuló. Entonces nosotros como siervos de Dios tenemos que sacar tiempo para nuestras ovejas. Nosotros tenemos que estar con ellos, tenemos que cuidarlos, mentorearlos, para que ellos también hagan discípulos, utilizando el modelo más hermoso de la existencia de la humanidad, el modelo de Cristo. Amén. Dice que tomó a sus 12 discípulos y les dijo, he aquí, vamos a ir a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, que es el mismo, donde yo voy a ser entregado, estoy parafraseando, voy a ser entregado a las autoridades romanas, a los principales sacerdotes también judíos y a los escribas. Ellos me condenarán a muerte, wow, y le entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Él está hablando en segunda persona, pero Jesús le está profetizando en detalle lo que iba a suceder con él. Por eso es que finalmente les dijo, y al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. O sea, al tercer día Jesús les dijo, yo voy a resucitar, les dijo a ellos. Pero, como pasa, amado, habían dos discípulos que quisieron sacar ventaja de la situación. Jacobo, el cual también se conoce como Santiago, y su hermano Juan, que también se les conoce como los hijos del trueno. Estos muchachos eran un poco complicados y pues tomaban ventaja. Y es que al escuchar el pronunciamiento de Jesús, le dijeron, oye, quiere decir que si Él va a resucitar, y ya nosotros hemos visto milagros y tantas cosas y prodigios, pues entonces Él viene a establecer su reino. Esto es lo que estamos viendo aquí, lo que nos está diciendo. Pues vamos a hablarle a Jesús. Bueno, Jesús, queremos un meeting contigo, queremos que nos dediques ahí unos minutos. ¿Qué tal si cuando tú en tu reino estés ahí establecido, como sucede por tradición en los grandes imperios, y más el que tú vas a establecer, un reino eterno, pues, ¿qué tal si yo me siento a la derecha y mi hermano Jacobo se sienta a la izquierda? Le decía Juan, y ahí estamos contigo como tus generales. ¿Qué tal te parece? Entonces tengo que ir a la escritura, pues, para así exactamente decir lo que ellos dijeron. Dice Marcos 10:37, ellos le dijeron, concédenos, Jesús, que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué tal te parece? Aquí estamos ready. Pero Jesús los reprendió porque no sabían ni lo que estaban pidiendo. Mi amado, y es que en aquellos tiempos, escucha iglesia, los grandes imperios pues eran momentos de grandes conquistas, donde cuando un gran general o un gran emperador o rey tenía una victoria, regresaba a su pueblo montado en un caballo blanco, viéndose como autoridad, viéndose con poder y todo el esplendor de la gloria de la nueva conquista. Y el pueblo entonces lo aclamaba y lo recibía como gran héroe. Pues esto entendían que era lo que estaba sucediendo con Jesús, ¿sí? Donde Él venía a establecer ese gran reino, donde iba a tener grandes conquistas. Pero Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y es que también en tiempos de conquista, si entonces este rey y estos generales eran vencidos, pues entonces tomaban al rey al centro, tomaban su primer general a la derecha, su segundo general a la izquierda, y le limpiaban la cabeza, los mataban. Y entonces por eso es que Jesús le dice, usted no sabe lo que están pidiendo, amados. Y si vemos qué sucedió 5 días después precisamente de esa petición de Juan y de Jacobo, Jesús estaba como rey de los judíos, como rey del mundo, crucificado, y había un ladrón a la derecha y a la izquierda. Parece que Juan y Jacobo les querían estar ahí, ¿verdad? Ellos no sabían lo que estaban pidiendo. A veces nosotros no sabemos ni lo que estamos pidiendo. Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo, que gime con gemidos indecibles delante del Rey, para que nosotros, cuando no sabemos cómo pedir, dice la palabra, pues entonces el Espíritu Santo interceda por nosotros como juez justo. Alabado sea el glorioso nombre de Dios. ¿Cuánto nos ama el Señor? Vamos a darle un aplauso a Cristo, iglesia. Alabado sea su santo nombre. Alabado sea su nombre. Pues Jesús, justamente antes de su entrada triunfal, Él salió de Jericó, una ciudad aledaña a Jerusalén, que está antes de Jerusalén.
Dice que en el camino él hizo posiblemente sus últimos milagros, donde dice Mateo 20:34 que a Jesús le salió al encuentro, se encontró con dos ciegos que estaban en el camino, que le decían: Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Dice el versículo 34 de Mateo 20, dice: entonces Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos, ellos recibieron la vista, iglesia, y le siguieron. Qué interesante este dato, ¿verdad que sí? Estos dos ciegos fueron sanados de su ceguera, pero entonces Juan y Jacobo espiritualmente estaban ciegos porque no sabían la realidad de lo que Cristo quería, de lo que Cristo iba a hacer. No tenían ese sentir, esa revelación todavía. Estaban espiritualmente ciegos, y por eso era que entendían que era un reino diferente, ¿verdad? Un reino político, un reino militar, cuando la realidad era otra. Pero vemos que estos dos ciegos, pues para mí, yo conjugando el tema, pues me tipifican a Juan y Jacobo, que estaban ciegos, pero ciegos espiritualmente hablando. Pero cuando Jesús interviene, no hay ceguera física, no hay ceguera espiritual que soporte la presencia del Señor, porque dice la palabra que ante Cristo se doblará toda rodilla. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues Cristo tiene en su perfecta voluntad el poder hacer en nuestras vidas, pero todo es ir en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto de Dios, porque más adelante el Espíritu Santo se les reveló a estos hombres, y entonces pudieron entender. Nos dice Lucas 24:45, amén. Dice que entonces se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto fue cuando ya Jesús resucitado se le presentó a los 12 discípulos y les enseñó las marcas en las manos, le enseñó la herida en el costado, le enseñó que Él era el Señor, y dice la palabra que entonces les fue el entendimiento, les fue aclarado, iglesia, y pudieron ellos comprender la palabra de Dios, las Escrituras, el orden de Cristo, el orden de Dios en toda su misión, y la misión que tú y yo tenemos que seguir llevando a cabo, iglesia. La vida de Cristo es entonces algo que es fuera de este mundo, es algo fuera de serie, mi amado. Jesús no es solamente una fuente de amor, de salvación y vida eterna, también es una fuente de enseñanza y de conocimiento que nunca se acaba. Por eso es que tenemos que sentir hambre por el Evangelio de Cristo. Según nosotros seguimos buscando aprender, buscando esa presencia con el Señor, nosotros vamos creciendo y madurando espiritualmente, y cada vez se nos revela más el entendimiento de la Escritura, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Hay que leer la Biblia, hay que ir a los estudios bíblicos que estamos dando, hay que buscar ese tiempo con Dios para que el Señor se siga manifestando por medio del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén. Pero veamos qué pasó con el asunto pendiente de la entrada triunfal. Vamos a seguir aquí. Nos dice la palabra en Mateo 21:1, la que estuvimos leyendo como escritura de hoy, que Jesús venía saliendo de un poblado pequeño, conocido cerca de Betania, conocido como Betfagé. De hecho, cerca de Betania, porque en el capítulo anterior, o 2 capítulos anteriores, él había acabado de resucitar a su amigo Lázaro, que llevaba 3 días muerto. A este Lázaro que ya iba para un 4º día muerto, y entonces había una creencia que ya en ese tiempo ya no había, ya el alma se había ido del cuerpo, no había ninguna manera de que la persona podía volver a la vida. Pero Cristo hizo un milagro. Dicen que él lloró ante la tumba de Lázaro y le dijo a su hermana, a la hermana Lázaro, le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Llamó a Lázaro: Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió fuera y vivió muchos años. Hay que creerle a Cristo. En medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, la última palabra la tiene Jesús. Dice: el que cree en mí, le dijo, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Pues este pueblo de Betfagé, de donde salía Jesús, es un pueblito que quedaba al sureste de Jerusalén. Estamos hablando, si esto es Jerusalén, vamos a decir, donde está el altar, pues el sur es hacia mí, no al norte, estamos al contrario a mí. Entonces el este sería de este lado, de ustedes sería al revés. Pero la realidad es que Jesús ya estaba llegando a lo que era el cumplimiento de su propósito, ya de su obra vicaria en la cruz. Ya estábamos en el countdown, como dice el americano. En los versículos 2 y 3 vemos que Jesús envió a 2 de sus discípulos a que soltaran un asna, un burrito, que era lo que Jesús iba a estar utilizando para entrar a Jerusalén. Amén. Esto me lleva a mí a estos versículos que corren paralelo con Zacarías 9:9,
donde dice Zacarías 9:9. Esto fue 500 años antes de la entrada triunfal de Jesús. Dice exactamente así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Iglesia, humilde y cabalgando sobre un asno, un pollino, hijo de asna, perdón, un burrito, iglesia. No el de Trek, era un burrito de verdad, así que no se me vaya a equivocar. Pues 500 años antes sucedió esto, iglesia, y los asnos eran utilizados para llevar cargas pesadas. Y los asnos lo utilizaban pues la gente de clase, mayormente la clase baja, para este tipo de tareas fuertes. Ellos no tenían pues la capacidad adquisitiva pues para poder tener estos carruajes y caballos, este tipo de cosas que los que eran de sociedad un poco más alta pues podían tener. Lo cual me lleva entonces, iglesia, todo esto del burrito y todo esto de la carga a lo que Jesús dijo en cuanto a cargar las pesadas cargas. Y esto está en Mateo capítulo 11, versículo 28-30, donde Jesús, miren el contraste de esto. Un burrito de carga es donde Jesús viene montado, pero Jesús mismo es quien carga nuestras cargas, iglesia. ¿Cuántos lo creen? Mateo 11, 28-30 dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, porque yo, dijo Jesús, yo os haré descansar, iglesia. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Nuestras cargas, nuestros pesares, con lo que nosotros no podemos bregar o manejar, tenemos que soltarlo en los hombros de Cristo Jesús, porque ya en la cruz del Calvario Cristo cargó nuestros pecados, nuestras fallas, las incertidumbres que podemos tener, la duda que podamos tener, nuestras enfermedades. Todo Cristo lo cargó en la cruz del Calvario. Así que levanta tus manos en señal de victoria, porque Cristo cargó tus cargas. Amén. Dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Jesús echó sobre sus hombros la carga tuya y mía, amado. No podemos dudar de la realidad de Cristo. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Pues también el burrito y la manera que entró Jesús a Jerusalén en esa entrada triunfal representan la sencillez y la humildad. Representan un Jesús emisario de amor, de paz y de esperanza. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. En la vida de Jesús, amado, sucedieron tantas cosas que nos tienen que dar convicción de realmente su grandeza, su esplendor y su gloria, iglesia. No es un cuento de camino. Jesús es real. Nos deja con la boca abierta a grandes cosas que Dios hizo. Verdaderamente Jesús, como dijo el soldado romano una vez vio el acto de resurrección, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios, y tú y yo tenemos que creerlo. Jesús es el Mesías y Salvador de este mundo. ¿Cuántos lo creen? Pues quiero que analice conmigo 3 sucesos en la vida de Jesús, 3 datos que mientras yo hacía este bosquejo marcaron mi corazón y mi vida, y tuve que hacer un detente y comenzar a meditar en la grandeza de Cristo, en cuán grande es Él, como está uno cantando en la adoración, cuán grande es su amor. Y esto lo estaba compartiendo con el pastor Núñez en el parqueo, en el medio del servicio americano y el de nosotros, donde Jesús, escucha bien, iglesia, nació en un humilde pesebre. Y hay un dato interesante que lo podemos a veces hasta pasar por alto, pero yo me fui por ese detalle, y es que ese pesebre era prestado. No era ni de Jesús, ni de José, ni de María. No había posada para que el Salvador de este mundo naciera, mas sin embargo se le prestó un pesebre. O sea, eso es, van a hacer ahí y arranquen el fa, porque esto no es de ustedes. Es la realidad, así pasó. Así pasó. Tuve que María coger su baby y cargar con él, porque eso no era de ellos. Es así, iglesia, eso lo dice la Escritura. Era prestado. Entonces, este detalle, pues, nos habla de la humildad de Cristo. Y a veces somos un poquito insensibles y andamos por ahí como que nos creemos, como dicen los mexicanos, como los meros meros. Y la realidad que siendo Jesús el Hijo de Dios, mostró una humildad que excede cualquier otro humano, iglesia. Y nosotros, si modelamos a Jesús, si Jesús dijo aprender de mí, iglesia, nosotros tenemos que aprender de Él, ser sencillo,
ser humilde. Eso no quiere decir que vamos a andar con la cabeza baja por ahí, derrotados, y cada vez que alguien diga algo los tapamos como si nos fueran a dar un golpe. No, no es eso, hermano. Es que nuestro carácter refleje que Cristo mora en nuestro corazón. Alabado sea su santo nombre. El segundo dato interesante que encontré preparando este mensaje es que también el burrito donde se montó Jesús, para colmo, era prestado. Iglesia, el burro no era de Jesús, ni era de Pedro, ni de Juan, ni de Juan y Jacobo, que querían sentarse uno a la derecha y uno a la izquierda. No consiguieron un burro, no compraron un burro ellos para acumular puntos, ¿verdad? El burro era prestado también. De hecho, Jesús, mira lo interesante, que Jesús le da a ellos una información exacta, justa y precisa de dónde iba a ser la ubicación donde iban a encontrar el burro, y que iba a estar disponible, y que en ese burro era que él se iba a montar todo. Y así mismo aconteció. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Santo Dios. Pues entonces vamos a ver el punto número 3. Estamos hablando de cosas prestadas, pues otra cosa más prestada. Y esto es verdad que le vuela a uno la capa, aunque a mí no, porque yo en eso pues estoy exento. Pero oye, amado, para colmo de los colmos, a Jesús también le prestaron la tumba donde él iba a morir. Le prestaron hasta el lugar donde él iba a morir. Hoy el Señor te dice: por nada estés afanoso, por nada estés afanoso. Dios te va a proveer lo que necesites para continuar. Si Dios te trajo a este lugar llamado el estado de la Florida, los que estamos aquí, nadie te va a mover de aquí. Nadie, porque eres inconmovible por Cristo Jesús. El documento más importante ya tú lo tienes, y es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por tanto, eres inconmovible. Eres inconmovible. ¿Cuántos lo creen? Amén, amada iglesia. Pues todo lo que tuvo Jesús era prestado. Incluso en Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20, dice: y vino un escriba y le dijo a Jesús: Maestro, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Yo voy a estar contigo. Te voy a seguir hasta el final. ¿Cuántos prometen y no cumplen? Eso. Dice entonces el versículo 20 que Jesús le dijo: oye, las zorras tienen guaridas, tienen cuevas donde guardarse, y las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Santo Dios. Iglesia, Jesús es real. Jesús está. Tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Necesitamos caminar de su mano, aprender de él, tener el carácter de Jesús, activar nuestra fe, confiar plenamente en él y depender de él. Mateo 21, del 8 al 11, nos dice que la cantidad de gente cuando Jesús entró a Jerusalén era inmensa, una gran multitud. Dice así: y la multitud, que era muy numerosa, Mateo 21, 8 al 11, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Iglesia, dice que la gente iba adelante, la gente que iba delante, él iba detrás, clamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Jesús a Jerusalén, toda la comunidad, toda la gente se conmovió diciendo: ¿y quién es este? ¿Quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Estimo yo que decían: no, si este es el hijo del carpintero, de José. Y entonces cuando usan el término Nazaret de Galilea, amado, Galilea era un lugar que era menospreciado. Incluso los galileos tenían un acento diferente a los demás judíos y eran considerados como la gente, como dicen allá donde yo me iré, del polvorín, como la gente del lodo, ¿verdad? De ahí era Jesús. Y esto me lleva a lo que Natanael,
cuando Felipe le salió al encuentro, que le dice, hemos conocido el Mesías, y él le dice, pero ¿de dónde? ¿De dónde salió? Oh, de Galilea. Natanael le dio a Felipe, ¿y acaso algo bueno puede salir de Galilea? Y es que los galileos tenían esa etiqueta de que no eran muy buenos, que digamos, no eran muy capacitados intelectualmente hablando. Mas sin embargo, de ahí salió nuestro Salvador. Interesante, ¿verdad? Es cuestión de fe. Entiéndase que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, iglesia. Esto me lleva a Mateo 16, donde lo que no reconoció el pueblo de Dios, entendemos que Jesús vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Pero Pedro le dijo en Mateo 16, cuando Jesús le preguntó, ¿y quiénes dicen? ¿Qué dicen de quién yo soy? ¿Quién soy yo? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. Amado, cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la palabra que en automático la gente empezó a tirar sus mantos para que él pasara en todo el camino. Otros cortaban ramas, por eso se conoce tradicionalmente Domingo de Ramos, y tendían las ramas ante su entrada, las tendían a su paso. Así era que se recibía en la época a los reyes, a los grandes generales de los imperios. Dice la palabra que los que iban tras él y los que iban delante de él gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor. Decían, Hosana, Hosana. Palabra que viene del vocablo hebreo, iglesia, cuyo significado es, sálvanos ahora, santo Dios. La gente se preguntaba, pero ¿quién es este? Unos decían, este es un profeta de Nazaret de Galilea, lo que les hablaba. De Galilea no sale nada bueno. Vemos la duda en el corazón de la gente a pesar de todo. Vemos que en automático aclamaban al Señor. Mas sin embargo, ellos fueron los que más adelante, 4 o 5 días después, gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Yendo al texto de que nada bueno sale de Galilea, me lleva a lo que les estaba parafraseando. Ahora les voy a decir el versículo. Juan 1, 45 al 46, donde dice, Felipe halló a Natanael, a su amigo, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, el hijo del carpintero. Natanael le dijo, oye Felipe, pero qué bueno puede salir de Galilea. Perdón, sí, de Galilea, de Nazaret. Le dijo, ven y ve. Si tú quieres saber qué salió de ahí bueno, ven y ve. Y hoy yo te digo, iglesia, si tú quieres saber qué salió bueno de Galilea, de Nazaret, ven conmigo y ve. Abre tu corazón a Cristo. Si acaso tú estás distanciado de Jesucristo, yo te invito en esta hora a que abras tu corazón de par en par y le recibas nuevamente. Si no le conoces, yo te invito a que le entregues su corazón hoy. En la parte de atrás de las butacas, donde estás sentado, excepto los que están al frente, hay una hojita donde puedes notar tu pedido de oración. Si quieres reconciliarte con el Señor, puedes anotarte ahí. Si tienes una petición por sanidad, te puedes anotar también ahí. Si quieres aceptar a Cristo en tu Salvador, en esa hojita aparece la información. Amado, Dios es real. Dios es real. Existía entonces una gran realidad en el pueblo judío. Como les estaba comentando, fueron los que varios días después gritaban crucifícalo. Jesús hizo su entrada triunfal, repito nuevamente, montado en un burrito, iglesia, en son de paz, sencillo y humilde, pero llegó allí, el cual era un lugar muy hostil. No hay mucha diferencia en lo que es la Franja de Gaza, un lugar muy hostil, ¿verdad, iglesia? Ahí está Jerusalén, ahí cerca. En esos tiempos eran tiempos de confusión, tiempos donde había mucha oposición, tiempos donde estaban sometidos bajo el imperio romano, tiempos donde ellos esperaban un Mesías y un Salvador político. Jesús entró allí sabiendo que ya él lo tenían como entre los más buscados de ese tiempo. Lo estaban ya buscando para matarlo.
Entendamos que los escribas y los fariseos, donde quiera que aparecía Jesús, le seguían. Estaban espiando todo lo que él decía para acusarlo de blasfemo, para reportarlo a la autoridad y para que lo apedrearan, lo mataran. Algo pasara con Jesús. Mas sin embargo, Jesús entró en su entrada triunfal, iglesia, sin ningún temor. Y es que Jesús reconocía su autoridad. Él era 100% humano, pero también era 100% divino. Y Jesús conocía cuál era el propósito y el plan de Dios para su vida a la exactitud. Claro que tenía que sentir en algún momento pues un poco de complicación en su manera de cómo iban a hacer las cosas. Pero ahí entraba la divinidad de él. Ahí entraba el poder de Dios. Y entonces él prosiguió hacia adelante en obediencia. El mero hecho entonces de que Jesús llegara humilde y en son de paz, no quiere decir que Jesús era débil. No habla de debilidad, sino que habla de obediencia. Porque, por el contrario, iglesia, Jesús va a hacer otra entrada. No va a venir en un burrito, esta vez no. Por el contrario, Él va a venir con todo su poder, todo su esplendor y su gloria. Y con autoridad fuerte en su brazo. Vendrá fuerte y guerrero. Él va a venir a vencer. Vendrá como los reyes y los generales, iglesia, que han obtenido grandes conquistas y victorias. Vendrá montado en un caballo blanco. ¿Verdad? Que les contaba que los grandes generales entraban montados en caballos blancos, que era señal de poder y de victoria cuando tenían sus conquistas. Pues Apocalipsis 19:11 nos habla de la conquista que va a acontecer. No ha acontecido todavía, pero si la profecía bíblica se ha cumplido al centavo, también se va a cumplir lo que está escrito en el libro de Revelaciones. En Apocalipsis 19:11 nos dice al 13, 14, 15, todos esos versículos. Entonces vi el cielo abierto. Esto es Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, cuando le fue revelado lo que vamos a estar viendo ahora. Dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El versículo siguiente dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ningún otro conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos, iglesia, de lino fino, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto está hablando de la autoridad de Cristo, de que Él viene a establecer su reino. El reino que esperaban los judíos, ese es el reino que Él va a establecer en la tierra. Eso lo dice el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como les digo, si toda la profecía bíblica se ha establecido y se ha cumplido, aquel que resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, volverá nuevamente con poder, con autoridad y con gloria, montado en un caballo blanco. Dice, y en su vestidura, dice, de su boca sale la espada aguda, decía, ¿verdad? Pero el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo escrito está este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Cristo, el Rey de Gloria, el que reina y mora en nuestros corazones. Amado, y Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Amado, no quiero terminar sin antes hacer una invitación a reconocer a Cristo. Nos dice en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca, iglesia, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿sabes qué, iglesia? Serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Inclina tu rostro, iglesia. Esta exhortación es a los que quieren reconciliar su vida con Jesús, a los que nunca han aceptado a Cristo, a los que se fueron y están regresando a los pies de Jesús. Hoy Jesús te dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jesús lo levantará. Repite esta oración de fe y de salvación conmigo. Amado Señor,
estoy ante tu presencia, reconociendo que necesito de ti, dependo de ti. Reconozco mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Jesús, me reconcilio contigo hoy, Domingo de Ramos. Jesús, abro mi corazón de par en par y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Alabado sea el glorioso nombre de Jesús. Santo eres Dios, santo eres Señor. Ya ha culminado este mensaje, iglesia. Quiero orar por sanidad también. Si hay algún enfermo entre nosotros, ahí donde te encuentras, habla con el Señor. Jesús está en este lugar. Él está haciendo la entrada triunfal a este lugar también. Quiere sanarte. Tus emociones, condición de salud, ponlas ante el trono de la gracia. Jesús está pasando por aquí, iglesia. Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. Y le creemos al Señor. Tú que me estás viendo a través de esta plataforma, por el proceso que estés pasando, sea de enfermedad, sea la circunstancia que esté pasando, ya Jesús cargó todo en la cruz del Calvario. Créele a Cristo. Te bendigo en su glorioso nombre. Amén, iglesia. Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Te amo, amada iglesia. Bendiciones.